Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos pues las palabras necesarias para el ánimo de nuestra vida, también para el conocimiento de cómo debemos llevar nuestra vida y cómo también nos prevés de los engaños. Así que te rogamos que nos dirijas a través de este tiempo, que hables a nuestro corazón y que podamos hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para glorificarte, para honrarte, para ser las personas que quieres que seamos para la gloria y la honra tuya, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Y este pasaje, sin lugar a dudas, es interesante, sobre todo viéndolo a la luz de los acontecimientos actuales. Dice así la Escritura, el verso 1: saliendo Jesús del templo, le dijo a unos de sus discípulos: Maestro, mirad qué piedras y qué edificios. Tenemos que ubicarnos en el contexto. Había salido de la última cena y iban caminando de noche por el templo. Entonces, pasando el templo, fue cuando sucedió esto, que uno de sus discípulos le dijo: mira qué majestuosidad. Seguramente había luna llena, porque era Pascua, y recuerden que muchas de las fiestas se celebran en ciertas lunas para los judíos. Entonces, se veía el templo maravilloso. Entonces el discípulo quiso hacer alarde del templo, pero las palabras de Jesús no le animaron mucho, porque Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto, de alguna manera, profetizando lo que sucedería en el año 70, ¿verdad? Cuando el emperador Tito destruiría Jerusalén y no quedaría exactamente piedra sobre piedra. Y si vemos ahora donde estaba el templo de los judíos, ahora está allí erguida una mezquita, la mezquita dorada, la mezquita de Omán, la mezquita que de alguna forma pertenece a los musulmanes, y los judíos entonces no tienen templo, y lo único que tienen es el famoso llamado Muro de los Lamentos. Es lo único que queda del templo, y allí es donde hacen sus oraciones, ahí es donde se lamentan, y ahí es donde se reúnen, porque piensan todavía que en un templo mora Dios, pero Dios no mora en templos. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Así que vemos que esta profecía se cumple en el año 70, pero va a traer gran curiosidad a los discípulos. Dice el verso 3: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la fecha. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Es decir, acontecimientos que muestren que ya vienen. Es decir, un poquito cómo nos podemos prevenir acerca de eso. Y entonces el Señor Jesucristo en el verso 5 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Lo cual indica que les estaba previendo que iba a haber engañadores. De hecho, el apóstol Pablo a Timoteo le dice: en los postreros días habrá tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos que engañarán. Entonces, esto previendo que iba a haber engañadores. En la actualidad hay engañadores, ¿verdad? Verso 6: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y si usted busca en internet personas que se han dicho que son el Cristo, y va a encontrar a varias personas, hasta rusos.
Había uno que era muy famoso, que tenía por nombre Jesús, por cierto, y era de Puerto Rico. Este hombre ya murió y lo que hacía este hombre a sus congregantes es que les tatuaba el 666 y tenía muchos seguidores. Pero nosotros, conociendo la palabra de Dios, pues nadie nos puede engañar porque si va en contra de la palabra de Dios. Por eso el verso 7 dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, dice, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Pero es una pauta. Guerras y rumores de guerras. En la actualidad estamos viviendo guerras y rumores de guerras. ¿Cuáles son las guerras en la actualidad? Bueno, si vamos mirando África, hay muchos levantamientos armados, hay guerra en África, hay guerra en Siria, hay guerra en Israel, hay guerra en Ucrania y después hay rumores de guerra. ¿Cuáles son estos rumores de guerra? Los de Corea del Norte, ¿verdad? Que siempre está amenazando a Estados Unidos. Y también rumores de que la escalada en Ucrania se puede generar una tercera guerra mundial o este conflicto Irán-Israel puede escalar a una tercera guerra mundial. Estos son los rumores de guerra. Pero dice, pero aún no es el fin. Y sigue diciendo el verso 8, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principio de dolores son estos. Y aquí es donde más específicamente podemos encontrar un poco más señales antes del fin. Se levantará nación contra nación, mejor dicho, etnia contra etnia. Dentro del mismo país va a haber conflictos internos. ¿Qué es lo que pasa en África? ¿Qué es lo que pasa en Medio Oriente? ¿Verdad? Donde son etnia contra etnia. Palestinos contra israelitas. Ucranianos contra rusos. Que prácticamente, si vemos la historia de Rusia, ucranianos y rusos son prácticamente lo mismo. Los ucranianos tienen familia rusa y los rusos tienen familias ucranianas. Así que ahí está, nación contra nación, etnia contra etnia, pero después reino contra reino. Esto ya es potencia contra potencia. Esto de alguna forma Rusia con la OTAN contra Estados Unidos. Eso es reino contra reino. Irán, Irán, que es Persia, contra Israel. Es reino contra reino. De alguna manera, Corea del Norte, si se llega a armar allí una guerra contra Estados Unidos, hay otra guerra también ahí latente, que es la guerra de China con Taiwán. Están en un conflicto y Estados Unidos está de alguna forma alimentando ese conflicto. Entonces podemos ver que allí se están gestando algunas cosas. Pero después habrá terremotos en muchos lugares. ¿Sabe? Hubo un terremoto en Turquía, hubo un terremoto en Irak, hubo un terremoto en los Estados Unidos, en Nueva York, hace poquito. Hubo un terremoto y, bueno, no va a ser así, sino que va a ser terremotos en plural. Cuando digan tembló en Guatemala, en México, en Estados Unidos y en Europa, wow, ahí es donde de alguna manera abarca terremotos. Esto nos ayuda a entender cómo hay más actividad sísmica en la actualidad y también más actividad volcánica. Esto porque, si ustedes saben, el Sol juega un papel muy importante en la actividad de nuestra Tierra. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la Tierra tiene líquido en el interior, lo que conocemos como el núcleo,
es líquido. Lo que sale de los volcanes, la magma, es prácticamente del núcleo de la Tierra, que es líquido. Pero esto se ve afectado por las explosiones que el Sol está teniendo en los últimos tiempos. Si ustedes se dan cuenta, hay más calor. Y cada año rompemos récord de calor, de temperatura. Hay lugares, me estaban diciendo el día de ayer, que en Estados Unidos llegaron en lugares a 55 grados centígrados. No se puede vivir con 55 grados centígrados. El caso es que la actividad solar afecta a nuestro planeta porque vienen las tormentas, o los que le llaman geotormentas, que son magnéticas y que afectan el centro de nuestra Tierra. Si ustedes recuerdan, la gravedad, que es una ley, atrae los cuerpos ¿a dónde? Al centro de la Tierra, ¿cierto? Por eso es que si nosotros ahorita mismo estuviéramos encima de la Tierra, no nos caemos porque estamos encima. Pero ¿y qué pasa con los que están abajo? ¿Por qué no se caen? Porque son atraídos al centro de la Tierra. Si no hubiera gravedad, pues pasaría lo que pasa en el espacio, todos andarían flotando, pero no habría estructuras porque no se podrían sostener por la falta de gravedad. Entonces, de alguna manera, entendemos que el Sol cada vez se está apagando. De hecho, esto es una noticia que se dio hace muchos años atrás. Se decía que el Sol tenía de vida unos 50.000 millones de años. ¿Sabe? Uno se muerde la lengua cuando dice 50.000 millones de años porque realmente ¿quién ha vivido 1000 años? Nadie, ni Matusalén vivió 1000 años. Entonces, decir eso es de alguna manera creer que uno puede calcular el tiempo de la destrucción del mundo cuando eso solo le corresponde al que todo lo sabe, al que todo lo puede, y ese es nuestro Dios. Entonces, señales, terremotos en muchos lugares. Y después dice, y habrá hambres. Esto porque las guerras generan que no haya cultivos. Por ejemplo, uno de los mayores productores de trigo es Ucrania, a nivel mundial. ¿Pero están sembrando ahora? No. Y las reservas, de alguna manera, las han acaparado las grandes potencias, y algunas han ayudado a países con gran necesidad, como son los países africanos, pero las guerras traen hambre. Traen hambre porque no se puede producir, no se puede vender, y de alguna manera trae caos social. Por eso dice alborotos. ¿Sabe? Uno de esos ejemplos es Argentina. Si usted echa un vistazo a las noticias de Argentina, todos los días hay alborotos. Están en contra del presidente y en contra de las leyes que el presidente nuevo, Milei, impuso. ¿Y sabe? Los precios en Argentina todos los días suben y suben y suben y suben. La última vez que hablamos con Karen nos decía que ya casi un shampoo $10, todo, una pasta de dientes $10, todo ya casi está bastante caro. La gente no tiene el poder adquisitivo de la media, ha caído un 26%. Y también, de alguna manera, hay manifestaciones, ¿y qué cree? Hay más hurtos, hay más robos a mano armada, hay más violencia. A esto se refiere. Pero si usted ve, hay manifestaciones en un país, en otro país, en otro país, en otro país, manifestaciones en contra de los gobiernos. O sea, que se está desestabilizando poco a poco todo. Claro, todavía no es el fin, pero son cosas que están pasando. Y por eso dice, principio de dolores son estos, lo cual indica como es una mujer encinta que empieza a tener principios, es decir, el bebé, el cuerpo empieza a avisar que ya van a nacer el bebé. Y estos dicen, ¿verdad? Yo nunca lo he experimentado, y yo creo que muchas mujeres en la actualidad no lo han experimentado porque ya la mayoría es cesárea, programado. Y aún así, aunque sea natural, les ponen un bloqueo para que no les duela tanto. Pero estos dicen que van incrementando hasta que el niño nace, y dicen que es un dolor, que es el dolor más grande que existe entre los dolores de la tierra, el parto natural.
Eso dice. No lo sé. Pero el caso es que va paulatinamente creciendo, creciendo, creciendo hasta que da luz. Así que esto de guerras, rumores de guerras, de levantamientos, de terremotos, de todo esto va a ir incrementando cada día más. Y nada más nos avisa. Por eso el verso 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Ahora, algo que se me olvidó decirles es que en este momento debería de tener que dejar su mentalidad de mexicano y tener una mentalidad de judío, porque le está hablando a judíos y le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? No le está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un recuento de la doctrina, entendemos que falta de cumplirse la 70 semana de Daniel, de la cual la menciona el Señor Jesucristo, y de alguna manera es a los judíos. Si ustedes recuerdan, al Señor Jesucristo lo mataron, Israel rechazó a su Mesías y nació la iglesia. El día de Pentecostés, un día de Pentecostés nació la iglesia en el año 33 y se abrió un paréntesis y se va a cerrar cuando la iglesia sea completada y sea arrebatada. Es lo que habla el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 del 13 en adelante. La iglesia será llevada al cielo. La iglesia no estará en la gran tribulación. Por eso menciona sinagogas, porque los que van a ser perseguidos van a ser los judíos. Seguimos, verso 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Judíos van a predicar el evangelio de Cristo. Si ustedes recuerdan, capítulo 14 habla de los 144,000 en Apocalipsis, que son 12,000 de cada tribu, que van a predicar el evangelio a todo el mundo en estos tiempos de gran aflicción. Y serán llevados a los concilios para ser azotados y para ser muertos por causa de Cristo. Pero dice la pauta del verso 10, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Sabe que hay países que no han escuchado el evangelio? Países que no se dejan evangelizar porque es prohibido. Y lo único que puede de alguna manera lograr son precisamente las guerras. Porque a través de las guerras vienen las conquistas y a través de las conquistas viene la evangelización. Entonces, esto es para Israel, recuerden. Verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es como cuando usted está hablando con una persona y le está dando testimonio de su fe, y de repente usted recuerda o dice versículos que usted ni se sabía de memoria, y abre la Biblia justo donde tenía que abrirla, y usted ni siquiera sabía dónde estaba ese pasaje y lo encuentra. Bueno, es porque el Espíritu Santo está obrando, está actuando en ese momento. Verso 12. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Vean qué terrible situación, que de alguna manera esto no lo estamos viendo en nuestros tiempos. Esto será en la gran tribulación. Verso 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, el mundo aborrece a los cristianos. De hecho, se dice que los cristianos tienen un mensaje de odio, que no somos tolerantes. Nos aborrecen. Porque hablar de la Biblia es malo. Pero la homosexualidad, bravo, bravo, qué barbaridad. ¿Saben?
hablar de la promiscuidad y de todas las perversiones que hay. ¿Sabe? Leyes en Europa, sobre todo en España, que permiten a los pederastas tener relaciones con niños. Siempre el niño que diga que sí. O sea, ¿cómo voy a creer eso? Pero si tú hablas de la Biblia en la escuela, te meten a la cárcel, porque la escuela es antirreligión. Así que, de alguna manera, ya se está probando lo que se viene. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere, y esto no es el que persevere hasta el fin, será salvo, sino el que ya persevera. Porque la vida cristiana es una vida de perseverancia. No es cuando vienen los problemas voy a perseverar, sino ahora me preparo para lo que ha de venir. Así que, de alguna manera, habla de los que son salvos, que van a perseverar. Pero los que dicen ser salvos, esos no van a perseverar. ¿Sabe? Si yo digo, soy cristiano, aunque me amenacen de muerte y aunque muera por Cristo, soy un verdadero cristiano. Pero si yo digo, soy cristiano, pero vienen y me amenazan, digo, no, siempre no soy cristiano. El que me negare, yo también le negaré. No es cristiano. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora. En el año 160 antes de Cristo, hubo un hombre llamado Antíoco Epífanes que sacrificó un cerdo e hizo cosas abominables y puso una estatua de Zeus en el templo. Esa fue la abominación desoladora que se cumple allí y que se cumplirá cuando el anticristo, porque si uno lee Daniel y si uno lee el Apocalipsis, encuentra que en el Apocalipsis el falso profeta y el anticristo ponen una imagen de la bestia en el templo. Pero es una imagen totalmente diferente a las que conocemos. Porque ahora decimos, tienen boca y no hablan. Pero esa sí hablará. Y hablará contra Dios. Y saldrá fuego de su boca y consumirá a muchos. Por eso muchos van a creer. Porque si ahora creen en el yeso, que no camina, que no anda, que no habla, que no palpa, imagínense una que sí hable y que sí tenga manifestación de poder y que esté avalada por el falso profeta y por el anticristo. ¿Sabe? La gente no dice es el anticristo, es Jesús. No dicen el falso profeta, sino es el profeta. Y no dicen la imagen de la bestia, sino es el objeto de adoración. ¿Sabe? Si usted lo ve así, está hablando ya tiempo futuro, no lo que pasó con Daniel. Y una de las cosas que vemos ahora en Israel que no tienen es templo. No hay templo. La única manera de que haya templo es que esa mezquita sea quitada. ¿Y cómo va a ser quitada? A través de las guerras. ¿Sabe? Imagínense en estos bombardeos de Irán y de Hezbollah y de Hamas y de todos esos, y de repente, ¡pum!, bomba en la mezquita. Pues inmediatamente los israelitas dicen y levantan el templo. ¿Sabe? Vivimos tiempos peligrosos. Yo no digo que ya sea, pero el principio. ¿Sabe? El principio puede tardar mucho tiempo, pero puede ser inmediato. Y como tenemos la tecnología en estos tiempos, me parece que a partir de 1900 todo se apresuró. Empezamos con la revolución industrial, las grandes fábricas, los grandes avances científicos, la bomba atómica, la Segunda Guerra Mundial, y después
tenemos los grandes avances en la ciencia y demás, así. Ha sido vertiginoso el avance tecnológico que ha habido. Si usted va a 1800, no reconoce. No hay calles asfaltadas, no hay grandes edificios, no hay coches. ¿Sabe? Parece ser que todo se está apresurando. Pero cuando veáis la abominación desoladora, es decir, la estatua de la bestia ahí en el templo, porque está hablando a israelitas, entonces los que estáis en Judea, huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. ¿Sabe? Va a ser una tribulación, y después lo va a mencionar el Señor, cual nunca ha habido, ni nunca la habrá. Y si el Señor, dice el verso 20, no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Sabe? Nosotros decimos que la 70 semana de Daniel tiene 7 años, pero son 3 años y medio de paz aparente, que es el pacto que hace el anticristo con los judíos, pero a la mitad de la semana cesa el sacrificio y empieza la persecución cual nunca ha habido. Pero no solamente en el sentido de ser perseguidos los judíos, sino de todo lo que va a acontecer en la tierra. Verso 21. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y una de las pautas que nosotros los cristianos tenemos es que el Señor vendrá en las nubes. No vendrá en la tierra y hará prodigios y milagros. Ese es un falso Cristo. Si de repente hoy usted escuchara acerca de una persona que se dice ser el Cristo y que sana y que multiplica a los padres y que desciende fuego del cielo, es un falso Cristo según la Escritura, según la palabra de Dios. Porque el Señor vendrá en los cielos. No solamente en el arrebato de la iglesia, donde la iglesia alcanza al Señor en las nubes, sino que cuando venga en su segunda venida, descenderá del cielo. La Biblia en Apocalipsis dice que vendrá en un caballo blanco y descenderá al monte de Sión y lo partirá, y allí habrá una gran mortandad. Por eso dice, el que lee, entienda. Verso 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación, aquí está otra pauta, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Si ustedes leen en el Apocalipsis, el sol es herido en una tercera parte, y en una tercera parte del día no hay luz. No hay luz. Así que dice, y la luna no dará su resplandor. Sabemos que la luna brilla porque es un reflejo del sol. Pero si el sol no emite el calor que debe emitir, no emite la luz que debe emitir, pues no dará su resplandor. De hecho, hay momentos que hasta en el día podemos ver la luna, pero no se verá más. Y las estrellas caerán del cielo. Esto va a haber una gran oscuridad. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
Y Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Así que es en las nubes. No es de que salgan las noticias, el Cristo ya está aquí en la tierra y hace milagros y terminó con la guerra en África o con el hambre en África. No, viene en las nubes. Y entonces dice el verso 27, enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Sabe? Va a recoger a todos los santos. Y dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y nosotros no podemos ser indiferentes a las cosas que acontecen en nuestro mundo. Y parece ser que se acerca cada vez más la venida de nuestro Señor por su iglesia. El verano está cerca. Verso 29, así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Ahora, se refiere a la destrucción del templo en este momento. Recuerde que la profecía son como montes. Si usted ve las montañas así, de esta manera, y usted no ve qué espacios hay entre una montaña, usted puede ver un pico acá, pero no sabe qué pasa entre estos. Y la profecía así es. Usted ve los eventos, pero no sabe entre este y el otro cuánto tiempo pasará. Por eso las profecías tienen doble cumplimiento o hasta triple cumplimiento. Y de alguna manera para darnos pauta de cómo serán las cosas. De cierto, verso 30, os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca en el año 70, lo está diciendo en el año 33, y una generación para los judíos es de 40 años. Así que en el año 70, o sea, no pasó una generación cuando fue destruido el templo, y que se cumple parte de esta profecía. Verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que la palabra se va a cumplir, sí o sí. Verso 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, el Hijo no tiene potestad de decir cuándo será. La razón, verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Sabe? El hombre es así. El ser humano es así. Quiere saber cuándo se va a morir para ver si se porta bien o se porta mal. Para ver qué va a hacer de su vida. Quiere saber para ver si le conviene portarse bien o no. Por eso dice, no, pórtate bien siempre. Y vela por tu vida siempre. Todos los días tenemos que ver por nuestra vida. No cuando estemos en aprietos digamos, Señor, ayúdame. Sino, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Esto es la iglesia. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo dice que vendrá como ladrón. Y si nosotros supiéramos cuándo va a llegar el ladrón, pues nunca robaría. Lo esperaríamos con 2 policías ahí, ¿verdad? Pero no sabemos. Y dice que será como el rayo, ¿verdad? Cuando usted oye un trueno, es porque el rayo ya pasó. Primero se ve el rayo y después se oye el trueno. ¿Saben? Dice en la Biblia también que será como un abrir y un cerrar de ojos. O sea, ni cuenta nos vamos a dar.
Verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y esto es una exhortación para nuestra vida en el día de hoy. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Ferviente? ¿Estamos en comunión con Dios? ¿O estamos durmiendo? ¿Sabe? No esperemos que venga el mal para decir Señor, sino Señor, ayúdame en este día a perseverar en ti como tú en mí. Ayúdame a permanecer en ti como tú permaneces en mí. Así que de alguna manera es cómo está nuestra vida cristiana. ¿Estamos honrando y glorificando el nombre de Dios hoy? ¿Lo vamos a hacer mañana? ¿Estamos velando por nuestra vida? ¿Sabe? El cristiano es un cristiano de 24 horas al día. De 365, y este año 366 porque es bisiesto. Y de alguna forma tenemos que saber que tenemos que ser cristianos todos los días. Por eso es velar. Vela por tu vida. Vela cada día. Por tus acciones, por tus actitudes. ¿Estás siendo cristiano? ¿Estás honrando y glorificando a Dios? Verso 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad. ¿Sabe? Allí en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que de alguna manera, una de las cosas que nos recuerda este texto, no solamente acerca del fin de los tiempos, sino que nuestra vida es una vida de vela por estar haciendo lo correcto y lo recto delante de Dios. Hoy, yo quiero honrar y glorificar el nombre de Dios hoy. Y si Dios me presta mañana la vida, entonces será mañana. Pero mientras, hoy a la hora de la comida, hoy cuando esté con aquí, hoy cuando esté allá, hoy, velando para honrar y glorificar el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque tú nos dejas tu palabra para escudriñarla, para entenderla, para comprenderla, pero sobre todo para vivirla. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a preparar nuestro corazón cada día esperando tu venida, Señor. Viviendo el hoy como si fuera el último, glorificándote, Señor. Danos esa conciencia de velar por nuestra vida, sobre todo la vida cristiana que tenemos que vivir. Fortalece nuestra vida, ayúdanos a entender, y no sea que solamente estemos convencidos y no verdaderamente arrepentidos. Que creamos que somos, pero que no somos. Y el verdadero creyente persevera hasta el fin. Está perseverando. Bendito sea, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, rogándote que bendigas esta semana que comienza hoy. Y si nos prestas la vida, que podamos honrarte y glorificarte. Y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.